Muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Conéctate con tus derechos, un espacio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. De acuerdo con el INEGI, en 2021 se contabilizaron a 2.3 millones de personas en México que realizaron trabajo doméstico remunerado y casi 9 de cada 10 fueron mujeres. La ocupación de trabajadora doméstica que predomina es la que se refiere a la realización de quehaceres de limpieza y otras actividades complementarias, esto es el 86%. Le sigue el cuidado de menores de edad, personas con alguna discapacidad y personas mayores en el 11%. Lavar y planchar ropa, 2%. Y las ocupaciones realizadas como cocinar, cuidar jardines, vigilar o cuidar accesos a propiedades está en el 1%, todas ellas en casas particulares. Sin embargo, muchas de estas personas han vivido históricamente discriminadas, ya que enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en razón de la misma naturaleza del trabajo, pues muchas de ellas no cuentan con un contrato, no tienen seguro social, no tienen ahorro para el retiro y realizan jornadas de trabajo muy extenuantes. Ello en razón de que en la sociedad está muy arraigada la creencia de que este trabajo no es una ocupación real, sino actividades normales o naturales, todo propias de las mujeres. Hoy estaremos hablando del derecho al cuidado y trabajo doméstico con dos invitadas muy especiales. Se trata de Jacqueline Ordóñez Brasdefer, ella es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, y Giovanni Pérez López, ella es investigadora en temas de derechos humanos de las mujeres, es defensora litigante, es columnista y consejera consultiva de esta Comisión de Derechos Humanos. Acompáñanos en la próxima media hora, servidor El Angulo, Odette Solís y Teresa Chablé. Como siempre, les hacemos la invitación para que participen y nos dejen sus comentarios en el chat en caso de tener alguna duda o sus comentarios dirigidos a nuestras invitadas del día de hoy. Pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestra sección Conexión DH con mi compañera Odette Solís y nuestras invitadas? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este nuevo número de Conéctate con tus derechos para hablar sobre el derecho al cuidado y trabajo doméstico. Para ello contamos con la participación especial de Jacqueline Ordóñez Brasdefer y Giovanni Pérez López, quienes nos acompañan desde Tlaxcala. Bienvenidas. Y bien, antes de entrar a esta charla, queremos que el público conozca más de nuestras invitadas. Jacqueline Ordóñez Brasdefer es licenciada en Derecho, maestra en Desarrollo de Potencial Humano, especialista en Derechos Humanos, cuenta con una maestría en Derecho Penal Acusatorio y es doctorante en Derecho, facilitadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y asimismo es catedrática en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la Facultad de Derecho. Cuenta con publicaciones y participa en diversos medios de comunicación y es socia de la Asociación de Resolución de Conflictos AC. En tanto que nuestra invitada, Giovanni Pérez López, es estudiante del doctorado interinstitucional de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestra en Educación, licenciada en Derecho y facilitadora privada recertificada en los mecanismos alternos de solución de conflictos. Asimismo, es especialista en género y en el Índice de Estado de Derecho en México. Es fundadora e integrante de redes defensoras de derechos humanos y asociaciones civiles colectivas feministas y es consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala. Por último, es importante mencionar que ella es autora del artículo Derecho al Cuidado y Trabajo Doméstico, publicado en el número 3 de la Gaceta Binacional de Derechos Humanos México-Argentina y motivo de este programa. Y bien, ya para iniciar con esta conversación, pues es importante mencionar que los cuidados son todas las actividades, bienes y relaciones que proporcionan bienestar físico, económico, afectivo y emocional para quienes no pueden realizarla
por sí mismas. Incluye también esto la alimentación, la salud, el hábitat propicio para vivir, así como el desarrollo cognitivo y social. Y ya que tenemos esta referencia, yo quisiera iniciar con la presidenta. ¿Por qué deberíamos considerar el cuidado como un derecho fundamental? ¿Cómo se justificaría esta incorporación dentro del ámbito constitucional? Gracias, Odette. Antes de pasar a la respuesta, quiero agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo la apertura para este programa y que nos hayan invitado, considerado al Estado de Tlaxcala para opinar al respecto. Un saludo a su presidente, al maestro Felipe Nieto Bastida. Y bien, ya pasando a reflexionar un poco sobre esta pregunta que me formulas respecto a cómo se justificaría esta actividad, este derecho como el cuidar, considerar el cuidado como un derecho fundamental. Primero quiero puntualizar algo bien importante. Cuando hablamos de derechos humanos, nos tenemos que referir necesariamente a la dignidad de cada persona, independientemente si la dignidad la consideramos como un valor o como un principio, o en su caso como un derecho, como lo estamos trabajando desde las comisiones de derechos humanos. La clave está en pensar que la dignidad es la base, el motor, lo que motiva a los derechos humanos. Que la dignidad, conforme pasa el tiempo y va evolucionando la sociedad, se concibe cada día de una forma más amplia, ¿sí? Quiero decir que lo que veíamos hace 15 años o no veíamos hace 15 años, en la actualidad ya lo vemos, ya lo miramos, lo visibilizamos. Por eso es que ahora podemos ver con mayor claridad el derecho al cuidado, ¿sí? Considero que el reconocimiento del derecho al cuidado resulta naturalmente propicio posicionarlo actualmente en nuestra Constitución. Hay que discutirlo y sí, considero que debe ser plasmado en la Constitución reconociendo este derecho como un derecho humano. Yo creo que hay un principio que no podemos dejar a un lado y es el principio de progresividad y claro, también la interdependencia de los derechos humanos, ¿sí? Acá se trata de que reconozcamos cada vez más estos derechos y los necesarios, ¿no?, para el cuidado. Los derechos humanos existen para el desarrollo de cada una de las personas y además el goce y disfruto de cada derecho humano está vinculado con el goce y disfruto de otros derechos. Por eso es que sí confirmo y coincido con la maestra Giovanni, lo que escribió en su artículo publicado en la revista Binacional, que sí es necesario el reconocimiento al derecho al cuidado. Correcto. Y bien, maestra Giovanni, los roles de género han implicado una carga asimétrica del trabajo doméstico, mismo que recae mayoritariamente en mujeres y niñas. ¿Qué repercusiones tiene esta situación en este grupo de población? Sí, pues muchísimas gracias, antes que nada por la invitación. Celebro este espacio de Conéctate con tus derechos y también que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté hoy aquí, porque justamente compartimos esta visión en el sentido de que primero hay que colocarnos en nuestro contexto, porque justamente en la sociedad pues hay roles y hay estereotipos implantados donde se supone que hay tareas específicas para las mujeres. Y cuando hablamos de trabajo doméstico hay que pensar también en trabajo doméstico remunerado y no remunerado, pero que esto va aparejado con lo que la presidenta mencionaba respecto al derecho al cuidado. Y esto lo voy a retomar antes de hablar de estas repercusiones que generan y afectan muchas vulneraciones a los demás derechos humanos de las mujeres. Primero porque hay que plantearnos quiénes cuidan, a quiénes se cuida y quiénes cuidan a las que cuidan. Y hablo desde una perspectiva feminista, señalando que justamente el derecho al trabajo surge desde un encuentro feminista latinoamericano donde se hace visible que las mujeres, al estar consideradas como las que sabemos hacer
la limpieza, lavar, planchar, cuidar a los hijos, a las hijas, a personas con discapacidad, a personas que están en condición de alguna enfermedad, pues entonces pareciera que se da por hecho y se normaliza que las mujeres nos corresponde, no solo las actividades domésticas, que es un trabajo, porque además genera una cuestión económica que no se ve, que no se valora tampoco, pero también la cuestión del cuidado. Entonces, me gustaría sumarme a esto que comenta la presidenta, decir que en el artículo 4 ya ha habido una propuesta constitucional a partir de colectivas feministas, organizaciones y coaliciones que han siempre puesto sobre la mesa el derecho al tiempo propio y al cuidado digno de las mujeres, porque somos las mujeres quienes principalmente desde esta desigualdad histórica, pues somos quienes estamos colocadas ahí en estos estereotipos donde se nos dice que nos toca hacerlo. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Y eso es lo que hay que reflexionar. Por supuesto. Y ahora con la pandemia por COVID-19, muchas de las situaciones de desigualdad pues se han agudizado, ¿no? Entonces, consejera, ¿cómo ha sido esto en el tema de trabajo doméstico? Me parece que tendríamos que situarnos en qué es lo que hacemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, las mujeres hoy que están escuchando, ¿qué es lo que están haciendo el día de hoy antes de estar en donde están? Y eso tiene que ver con las actividades y el trabajo doméstico y de cuidado. Es decir, que las mujeres que estamos insertas en el servicio público o en el espacio público, no se borra lo que se hace en el espacio privado. Esto significa que las mujeres que salen a trabajar o cuando se habla de un trabajo doméstico remunerado, son las mujeres quienes realizan las actividades en casa propia o en una casa distinta. Pero eso no significa que cuando regresan a su hogar ya no hagan las actividades o el trabajo en su hogar, lo no remunerado. Y entonces ahora cuando hablamos de la pandemia, hablamos de un derecho relacionado con este que tiene que ver con la salud. ¿Cuánto implicó a la ciudadanía en esta cuestión la salud, en el sentido de que hubo más personas enfermas, personas que ya estaban en una situación también complicada y que no podían salir a trabajar, o quienes salen a trabajar pero se exponen más a un contagio de COVID? Es decir, las mujeres que también salían al espacio público, el estar contagiadas, el tener además sueldos precarios, porque además también me gustaría señalar que el hecho de que las mujeres se insertan en el espacio público no significa que se garantice un sueldo justo. Y cuando hablamos de trabajo doméstico remunerado, pues entonces pensemos también en las implicaciones en cuanto a la discriminación que se padece por hacer ese trabajo doméstico, el sueldo, y que tampoco se tienen prestaciones como un trabajo. Y eso además repercute en el tiempo de las mujeres. ¿Cuánto tiempo las mujeres destinan para los cuidados, para el trabajo doméstico, pero además para el trabajo doméstico no remunerado, que es el que se hace todos los días? Y eso les afecta, no solo en la cuestión de salud de las mujeres, sino a que ya no tienen derecho a su tiempo, ya no tienen derecho, pareciera que no tenemos derecho las mujeres a que nos cuiden, porque tendríamos que estar para las y para los demás, pero para nosotras no hay tiempo. Y entonces eso también implica cuestiones emocionales, cuestiones físicas, y eso tiene que ver con muchas otras implicaciones que, si lo vemos en esta magnitud, estaríamos hablando de que las mujeres sí necesitamos nuestro derecho al tiempo, al cuidado, pero además de que se valore y se remunere ese trabajo doméstico que se hace todos los días. Y que bueno, igual, no sé, la presidenta, si quisiera agregar algún comentario. Sí, yo creo que es muy importante educarnos como lo mencionaba yo al inicio, ¿no? Debemos educarnos, empoderarnos y reeducarnos sobre escenarios de igualdad sustantiva, como ciudadanos y ciudadanos, y debemos reconocer el mismo valor en las desigualdades que integran nuestra sociedad pluricultural y diversa y extensa. Ciertamente, todo lo traemos a través de la historia, de nuestra misma historia de vida. Se está visibilizando hasta ahorita todo lo que la historia nos debe a las mujeres, ¿no? Coincido con la consejera,
de que siempre se ha dirigido el cuidado a una mujer. Y una mujer cuida, no solamente se cuida a sí misma, sino cuida a los demás, ¿no? Pero debemos reeducarnos y desaprender todo lo que la historia nos ha dejado, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de un hogar debemos comprender que todos somos responsables de nuestros espacios, de nuestros entornos, que cohabitamos diferentes espacios, pero cada uno de nosotros tiene diferentes características que podrían abonar siempre a la igualdad, ¿sí? Yo creo que como organismos públicos de derechos humanos buscamos reconocer la dignidad que existe en cada uno de nosotros, ¿no? De las personas, y que el Estado asuma la obligación, lo que le corresponde, ¿no? Sus obligaciones y los deberes con cada derecho. Sí coincido e insisto que sí, este derecho al cuidado sí debe ser reconocido en la Constitución como un derecho humano, como un derecho fundamental, y sí coincido que una vez que sea reconocido, bueno, vamos a poderlo exigir, sí, lo vamos a visibilizar más, y pues solo podría agregar que debemos ser conscientes de que cada derecho humano conlleva a una responsabilidad propia para cuidar ese derecho. Correcto. Sí, justamente, Presidenta, le quería preguntar, ¿cuál sería la propuesta en concreto del enfoque de derechos humanos respecto al trabajo doméstico y el derecho del cuidado, como bien se lo señalaba hace unos momentos, ¿no? Además de incluirlo en la Constitución como un derecho, ¿cómo esto podría reflejarse en políticas públicas? Bueno, yo creo que todos los derechos humanos deben contemplar dos aspectos. El primero es qué significa el cumplimiento del Estado, como lo establece la Constitución en su artículo primero, y el segundo, qué significa la reparación del daño en caso de que el derecho sea violentado. También que se establece en el mismo artículo primero constitucional. Respecto al primer punto, que es decir, lo que significa el cumplimiento del Estado a sus obligaciones, esto quiere decir que cualquier derecho humano, incluyendo el derecho al cuidado, para una verdadera materialización significa que se promueva, se proteja, se respete y se garantice. ¿Sí? Yo creo que todos debemos partir de esa obligación estatal que tienen todas las autoridades, ¿sí? Y en el caso de que sea violentado ese derecho, bueno, se establezcan los deberes, se reconozcan los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Es decir, el enfoque de derechos humanos lo considero como un signo de reconocer las obligaciones y los deberes del Estado para una verdadera materialización del trabajo doméstico y el derecho al cuidado, ¿sí? Entonces, yo creo que todo parte del verdadero cumplimiento de las obligaciones y deberes que nos establece el artículo primero constitucional. Sí, justamente, ¿no? Vemos que hace pocos años, no sé si recuerdo, hace como 4 o 3 años, que apenas se inició un programa dentro del Seguro Social, ¿no? Que justamente incentivan el pago de seguridad social para las trabajadoras o las personas que realicen el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, eso tal vez sería uno de lo mucho que nos falta por hacer en México, ¿no? No sé si gustaría agregar algo más, maestra Giovanni. Sí, me parece interesante que volteamos a mirar la propuesta de iniciativa que fue aprobada el 18 de noviembre del 2020 en cuanto al el derecho al tiempo propio y al cuidado digno, porque justamente ahí se plantea toda la parte de la justificación y se visibilizan las desigualdades y cómo esta iniciativa también debe ir aparejada con presupuesto para la construcción de políticas públicas que tengan un enfoque no solo de derechos humanos, yo diría de derechos humanos de las mujeres, pero además desde una perspectiva de género, pero feminista también. Y en este sentido, porque el no mirar las desigualdades nos puede generar a que no visibilicemos que aun cuando ya se están registrando en este derecho de seguridad social, pues siguen siendo las mujeres las que en su mayoría están insertas en este trabajo doméstico remunerado, pero que también pierden en cuanto a otros derechos o acceso a otras prestaciones. Porque, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala recientemente han mencionado cuántas personas están registradas, pero en realidad muchas, pensemos en su contexto,
¿quiénes son las mujeres que están en el trabajo doméstico? Muchas mujeres que no tuvieron acceso a la educación, o que su educación ha sido solo hasta la básica, que no tienen ingresos, que están siendo jefas de familia, que están en condiciones marginadas o precarias, y que entonces eso también les limita el acceso a poder estar en un sindicato, al poder usar el uso de las tecnologías, a ingresar a los registros. Y entonces me parece que esto se complejiza. Y por eso es que digo que el hecho de mirar que se debe generar el avance en cuanto a esta iniciativa presentada, y que otros estados también lo están haciendo, por ejemplo en Puebla, que presentan una iniciativa y me parece interesante para que otros estados también lo impulsen, en la ley de igualdad entre hombres y mujeres, porque todo este tema tiene que ver de origen con la desigualdad en la división sexual del trabajo, donde se nos dice qué les toca a los hombres, qué les toca a las mujeres, con todo un sistema patriarcal, pero además tiene que ver también con otros derechos, y que esto podría resolver la cuestión de las desigualdades en una parte. Es decir, si hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, tendríamos que mirar quiénes están haciendo el trabajo doméstico, quiénes tienen derecho al tiempo y al cuidado a través de esta iniciativa constitucional a nivel federal, pero que en los estados también se tiene que replicar, porque si tenemos una ley de igualdad entre hombres y mujeres, también tendría que estar inserto ahí este tema importante, aunado al Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que menciona en el artículo. Ya se están haciendo sistemas estatales de cuidados, pero me parece que no es una buena idea porque no hay un presupuesto establecido. Es decir, se pueden crear muchas políticas públicas, el problema es el presupuesto y si realmente se logra el objetivo de llegar a las mujeres que están en el trabajo doméstico remunerado, pero sin hacer invisible nuevamente las que estamos todos los días en el trabajo doméstico que no se remunera, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que necesita mucho tiempo, mucho análisis, porque se relacionan muchos otros derechos, pero al final sí me gustaría recalcar que las mujeres seguimos perdiendo en este derecho que se pretende se legisle constitucionalmente. Sí, efectivamente, siempre nos va a faltar muchísimo tiempo porque además estamos hablando de un tema que viene arrastrando, pues ahora sí que históricamente es una desigualdad estructural, entonces sí necesitamos seguir hablando de estos temas. Por lo pronto, debido al tiempo, quisiera ya nada más para ir cerrando algunas reflexiones finales, ¿no? Porque no solamente como personas servidoras públicas nos podemos llevar muchísimos aprendizajes de lo que se ha comentado hasta aquí, ¿no? Pero también en la sociedad. No sé si ya para finalizar les gustaría agregar algo más, presidenta y consejera. Sí, Odette, muchas gracias. Creo que con esta plática se pone a la luz la necesidad de visibilizar cómo socialmente existen relaciones de poder diferenciadas que ocasionan un trato diferente en los diversos escenarios públicos y privados. Por lo que yo creo que sí existe la necesidad de visibilizar las consecuencias sociales y jurídicas de esas relaciones tan diferenciadas, como lo ha planteado, lo ha dicho ahorita la consejera, y sugerir siempre un marco normativo para proteger esos derechos, ¿no? Sí existen diversos estudios y avances ya legislativos, como lo mencionó la consejera en el estado de Puebla, como ese y en otros lugares también, que ya respaldan la importancia de hablar sobre el cuidado como un derecho humano, ya sea desde una óptica de armonización o de análisis de casos emblemáticos, o desde la propia evolución y necesidad que exista, sí existe la necesidad de que sí debe existir un marco jurídico de protección a este derecho. Yo creo que lo importante es que ya se está visibilizando, ya está sobre la mesa, y bueno, como organismos públicos protectores de derechos humanos, pues nos toca seguir trabajando sobre este tema e incentivar la materialización para lograr ese reconocimiento pleno del derecho al cuidado. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo quisiera concluir
haciendo un llamado a la ciudadanía, porque este es un tema que no solo corresponde a las mujeres, porque justamente el colocar en el centro a las mujeres y hablar de sus derechos humanos, pues nos corresponde a toda la ciudadanía, incluido el gobierno, ¿no? Y como lo decía la presidenta, pues las comisiones estatales de derechos humanos, pero sí creo que debemos partir de hacer conciencia de cuáles son esos roles o estereotipos de género que seguimos reforzando desde nuestros espacios. El mirarnos desde nuestro yo, qué estoy yo contribuyendo para que esto ya no suceda y se siga abriendo una brecha entre hombres y mujeres o siga generándose desigualdades, y sobre todo el cumplimiento efectivo de los marcos jurídicos, pero esto aunado a la asignación de presupuestos para las políticas públicas efectivas. De que es necesario hablar de corresponsabilidad, porque en un artículo que recientemente voy a publicar, ahora me planteo la pregunta: ¿por qué, si estas desigualdades se han generado a partir de los roles y estereotipos de género, donde en su mayoría pareciera que se acapara por los hombres, por los varones, en esta cuestión de desigualdad y de ejercicio del poder por este sistema patriarcal, por qué no se han apropiado del espacio privado en el trabajo doméstico? Y bueno, pues la pregunta es sencilla: porque roba tiempo, porque las mujeres, mientras destinamos este tiempo, pues hay otras personas en nuestra familia que están saliendo a accesar a otros derechos mientras nosotras destinamos este tiempo. Entonces creo el ser corresponsables nos llevaría justo a ser más equitativos en las labores y en el trabajo doméstico, en lo privado, pero también cuando traslademos el trabajo doméstico a lo público, en lo remunerado. Entonces creo que partir de una conciencia individual nos llevaría a reflejarlo una conciencia colectiva, donde la corresponsabilidad sea el inicio, para que entonces podamos ir desaprendiendo estos roles y estereotipos de género instaurados en nuestra sociedad. Sí, así es, muchas reflexiones que nos llevamos. Por supuesto, nuevamente les agradezco a ambas la participación. Y bueno, al público que nos ve y escucha, les invitamos a que si quieren leer todo el artículo desarrollado por nuestra invitada, la maestra Giovanni Pérez López, pueden descargarlo gratuitamente desde nuestra página www.checuroo.org.mx en el apartado de Gaceta Binacional México-Argentina. Y si tienen más dudas o comentarios, nos lo pueden dejar en el chat, que estaremos respondiendo más adelante, ya que este programa está siendo grabado. Mientras tanto, vamos a un corte promocional y al regresar estará mi compañera Teresa Chablé con el resumen en lengua maya. ¿Cómo presentar una queja? La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo es una institución que tiene como objetivo esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier persona puede presentar una queja ante esta comisión si alguna autoridad o persona servidora pública ha afectado tus derechos. Esta queja la puedes interponer a través de nuestra página web www.cdhecuroo.org.mx o bien al correo electrónico cdhecuroo@cdhecuroo.org.mx. También ofrecemos el servicio de orientación y asesoría jurídica de manera gratuita. Tu dignidad ante todo. Vishanikesh, nim olal heltush ka uyeshetel awikesh linupesa, no pava yetela como venilo. Pela que taxicval yetel Jacqueline Ordóñez. Brasdefer,
kolpopil mulai tushkutan volta lo benitula kamak tupet lumit Tlaxcala. Jetel Giovanni Pérez López letie kushakaltik meyahop yosal utok benil kolelop letie ku batetik utok benil tulakalmak. Kutsik dik hilas kuno chang kanantik watu meya tulakle meya te mulai Tlaxcala. Ubetmat shan el civil hum tukabate tok benil tial kanant almak yetel meya ichotoch. Tu solikop pasten le kanano el tok benil kumen tulakale makubo yan umaki wa le kuyala le castellan dignidad sokole wa kahal tulakal le tok benil. Bay ubing uman le kinobo ubing shan uno hochtal umakil winik. Kachile minang le tok benilo bay he bish belaka. Le kananok abet uyilal bay el tok benil sokole kanan utsaban te almatan. Bay shan kialikobe wayokol kabe saan meyahop tiale kole lobo. Chembashe elela malobi tumen kupech oltikle mehen chupalal jetet le kole lobo. Kabetin katchit kon mashop kukananop. Mashop kukanantalop mashop kanantik le kanang makobo. Kutukultale chenkolel kabetu betik tulakle meyaha. Elela ku ejenta jetel kukama tumele kole lobo. El meya matu bota matu yila soko shane mun yila bay el meya kabete. Yang el tukul kutsaba tiale el artículo de almatan tumenle much tambal kolelop jetel ulak makop yosal uyantal utoh penil le kolelop tumenle tie kumansikop le pech olal tumen je le tio betik tulakle meyahob le kolelop te kumeyahob jejelas na hob ma ukatu yale wa matu u batet kopshan el tohbenilop kabetiop matu botalop tubel yam jejelas talamil kumansko upatatum kutukultale chenete kolelop kabetumetko tulakle meyahob elelapu yesik beiminang aktoh benile tik hesik baong jedreshan ik kanant klimba tom como kolelop tulakal le baloba utasik yap talamite kole lobo le betik tune kabet kambal yetel shan uheltik ik beitale akoko tanile tumen tulakal mak yan utoh benilo le helas holpo pilot kabet betiko meyahop yosalo chimpultal le toh benilo beishan kabet oheltik yosal almatan ejentan tuilalin noviembre tu jabil 2020 tushkuyesa le topenilop tiale kolelop yetel ukanant utul kolel tubel tumen kuteku pech oltalobi ulak bal kabet ubate tale lete u hoskop takin tiale jejelas meyahop ubetik tiale kolelop taktek inoba matuyilal jetel matubota tubel le meyah kubetike kolelop ich nahil tutsokole tu petkop ulak tohbenilo kolelesh koshkaotik tohbenil wakapech oltale nats entemolaila nip olaltitesh kikilikba ulaki. Y es así como concluimos un programa más de Conéctate con tus derechos. Agradezco a todo el equipo de la comisión que hace posible esta transmisión. Esperamos que este número les haya gustado y también les invitamos a que nos sigan sintonizando a través del 104.5 FM de Radio Xenca, esto es en Felipe Carrillo Puerto, los días martes. Les agradecemos habernos escuchado y visto y que tengan un excelente cierre de semana. Muchas gracias.